Buenas tardes, mi nombre es Luz de Andrea Torres Arboleda, perteneciente a la ficha 1803570 del programa en gestión bibliotecaria. El día de hoy voy a hablarles sobre la organización física del material bibliográfico. Entonces existen dos tipos de organización en lo que se refiere a la unidad de información. Entonces una sería la digital y otra la física. La digital pues se refiere a la catalogación del material. Esto sería pues la recolección de la información básica de un libro, como sería el ISBN, el nombre del libro, el título del libro, el nombre del autor, la editorial, fecha de publicación, este tipo de información básica. Esto se hace mediante el formato MARC, que cuenta con unos campos y subcampos que tienen pues su determinado nombre. La siguiente tipo de organización es la física, que se iría básicamente a la catalogación, a la clasificación del material bibliográfico. Esto se le llama sistema de clasificación decimal Dewey, en el cual se quiere lograr que el material bibliográfico, los libros, se encuentren organizados de tal manera que estén por áreas y que sea pues de una fácil organización, y por otro lado también que sea fácil para que los usuarios la puedan buscar en la unidad de información. Esto hace que el procedimiento de búsqueda sea muy fácil y rápido. Entonces el sistema decimal Dewey nació gracias a Melvin Dewey, que nació a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Este sistema, como ya lo dije anteriormente, da como las áreas del conocimiento. Entonces se caracteriza por estas 10 áreas del conocimiento. 00, que son las ciencias de la computación; 100, que es la filosofía y la psicología; 200, que es religión; 300, que son ciencias sociales; 400, que son lenguas; 500, que son ciencias básicas, que son pues todas estas ciencias que se derivan de la matemática; las 600, que son las ciencias de la tecnología y ciencias aplicadas; 700, que son las artes y la recreación del arte, que sería pues todo lo que tiene que ver con pinturas, dibujos y también la arquitectura. Seguimos con el 800, que es literatura, y el 900, que es historia, geografía y biografías. Entonces como son estas 10 áreas del conocimiento, entonces se dividen en otras 10 áreas. Estas serían, por ejemplo, 00, ciencias de la computación, serían como otras 10 áreas, serían 010, 020, 030, así sucesivamente hasta llegar a 10. Y también con las otras áreas del conocimiento, entonces sería lo mismo con el área del 100, el del 200, del 300, así sucesivamente hasta llegar a 900. A esto se le conoce como sumario decimal Dewey, que es muy importante para la clasificación del material bibliográfico. Usualmente los referencistas o las personas encargadas de los procesos técnicos tienen en su área de trabajo o los libros de clasificación, que son dos tomos, o depende de la edición, o también tienen pues en sus equipos de trabajo el programa decimal Dewey. Entonces voy a empezar a hablar rápidamente sobre el sumario. Entonces les voy a hablar sobre las áreas o subáreas que se encuentran en el sumario. Entonces 00, ciencias de la computación, entonces tenemos 010, bibliografías; 020, bibliotecología y ciencias de la información; en el 030, enciclopedias generales; en el 040 no hay nada, a este número no se le ha dado todavía un área específica; en el 050, publicaciones en serie; en el 050, organizaciones y museografías; en el 060 en el 070, tenemos todo lo que se relaciona con el periodismo y
investigaciones periódicos, este tipo de información. En el 080 tenemos la colección general y en el 090 tenemos manuscritos y libros raros, que son todos los libros incunables o libros que son de gran valor para la biblioteca o valor cultural. En el 100 tenemos filosofía y psicología. Entonces en el 110 tenemos metafísica. En el 120 conocimiento de causa, razón, fin y el hombre. En el 070 tenemos para psicología y ocultismo. En el 140 tenemos puntos de vista de la filosofía. En el 150 tenemos psicología. En el 160 tenemos lógica. En el 170 tenemos ética y estudio de la moral. En el 180 tenemos filosofía antigua y en el 190 filosofía moral occidental. Pasamos a la 200, que sería religión y teología. En el 210 religión natural. En el 220 la Biblia. En el 230 teología y teología cristiana. En el 240 moral y prácticas cristianas. En el 250 iglesia local y órdenes religiosas. En el 260 teología social y eclesiástico, 200 historia y geografía de la iglesia. En el 280 tenemos creaciones de la iglesia y en el 290 tenemos otras religiones. Ahora pasamos a la 300, que es las ciencias sociales. En el 310 tenemos estadística, en el 320 tenemos ciencias políticas, en el 330 tenemos economía, en el 340 tenemos derecho, en el 360 administración pública, en el 360 tenemos pateología y ciencias sociales, en el 370 tenemos educación, 380 comercio y en el 390 costumbres y folclore. En el 410 tenemos lingüística, en el 420 tenemos lenguas inglés y lenguas anglosajonas, en el 430 tenemos lenguas germánicas, en el 440 tenemos lenguas romances, en el 450 tenemos italiano, en el 450 tenemos español y portugués, en el 470 tenemos lenguas itálicas, en el 480 tenemos lenguas helénicas y en el 490 otras lenguas. Ahora pasamos al 500, que son ciencias básicas. En el 510 tenemos matemáticas. El 520 tenemos astronomía y ciencias afines. En el 530 tenemos física. En el 540 tenemos química y ciencias afines. En el 550 tenemos geociencias. En el 560 tenemos paleontología. En el 570 tenemos ciencias biológicas. En el 580 ciencias botánicas y en el 560 zoología. Ahora pasamos a las 600, que son teología y ciencias afines. Entonces en el 110 tenemos ciencias médicas, en el 620 tenemos ingeniería y ciencias afines, en el 630 tenemos agricultura y tecnología agrícola y ciencias afines, en el 640 tenemos economía doméstica, en el 650 tenemos servicios administrativos empresariales, en el 660 tenemos química industrial, en el 670 tenemos manufactura, en el 680 tenemos manufactura varias y en el 690 tenemos construcciones y tipos de construcciones. En el 700 tenemos artes y recreación.
Entonces en el 710 tenemos urbanismo y arquitectura del paisaje. 720 tenemos arquitectura. 730 artes plásticas y escultura. En el 740 tenemos dibujo, artes declamativas y menores. En el 750 tenemos pinturas y pintura. En el 760 tenemos artes gráficas. En el 770 tenemos fotografía y fotografías. En el 780 tenemos música. Y en el 790 tenemos entretenimiento. En el 800 tenemos literatura y retórica. En el 810 tenemos literatura norteamericana. En el 820 tenemos literatura inglesa y inglesa antigua. En el 830 tenemos literatura de las lenguas germánicas. En el 840 tenemos literatura de lenguas romances. En el 850 tenemos literatura romana, literatura retórica. En el 860 tenemos literatura española y portuguesa. En el 870 tenemos literaturas itálicas. En el 880 literatura helénica y por último en el 890 tenemos literaturas de las lenguas. En el 900 tenemos historia y geografía. En el 910 tenemos geografía y viajes. En el 920 tenemos biografía y genealogía. En el 930 tenemos historia del mundo antiguo, historia de Europa. En el 940 historia de Europa. En el 950 historia de Asia. En el 960 historia de África. En el 970 historia de América del Norte. En el 980 historia de América del Sur. Y por último en 990 historia de otras regiones. Estas serían muy rápidamente pues las áreas principales y las subáreas principales. Cabe aclarar que a partir de todas estas áreas ya mencionadas se subdividen más áreas. Esto pues aprenderse todos estos conceptos es más de práctica de parte del funcionario de los procesos técnicos en la biblioteca. Entonces, seguimos con el sistema de clasificación facetada. Este es otro proceso para la organización física del material bibliográfico en la unidad de información. Entonces, el sistema de clasificación facetada es un sistema que se crea para la organización de los libros, no solo por el número topográfico, sino también por colores. Es decir, se crea un rótulo donde está pues el número topográfico, el título del libro, el autor, la clasificación, el número asignado por las tablas de Cooter, pero también tenemos el color que se le da a ese rótulo. Entonces el amarillo sería para los álbumes, el verde para el cuento, el rosa para la poesía, la novela, el azul para la novela, el gris para el teatro, el rojo para la historieta y el naranja para las leyendas y mitología, y por último el morado para la novela y la novela gráfica. Entonces esto también va acompañado por unas letras, que por ejemplo amarillo sería para el amarillo tendría la letra A, el verde tendría la C, el rosa el P, el azul el N, el gris el T, el rojo el H, el amarillo, el naranja, tendría la U y la N, y el morado la N y la O. Esto pues, como ya lo dije, se pondría toda esta información en el rótulo. Bueno, para la organización del material bibliográfico en las estanterías es importante pues separarlo por colecciones, o sería por ejemplo para la colección general. Entonces es importante separarlo por
por el número topográfico, es decir, los 100, los ceros y los 200 aparte. Después sería la organización de menor a mayor, es decir, del 00 al 001, 002, 003, en este caso pues si el número topográfico es así. Después sería, bueno, esto cuando el punto anterior que acabo de mencionar se hace cuando el número topográfico es pequeño, como lo mencioné, 01, 02, pero cuando el número decimal es de 001.010, entonces se organizará por el primer número que se encuentra, es decir, 00, por esa área del conocimiento, y se organizará por el primer número después, el primer número decimal después del punto, es decir, se organizaría 001.010, después iría 001.1 y así sucesivamente. Al realizar este punto seguiríamos con la realización de lo anterior, entonces y después se organizaría por el color del rótulo, ya sea pues amarillo, naranja, morado, gris, así. Bueno, con los libros de literatura se procedería a organizarlos por el color del rótulo y por la letra por la que comienza A, B, C, D. Una vez realizado pues la anterior, los libros se empezarán a organizar alfabéticamente por el título. Esto pues se hará, esto es un paso muy simple, es decir, pues no tiene tanta complicación, y digamos que se hace el mismo proceso con los números, es decir, de menor a mayor y de en zigzag, es decir. Por último, una parte fundamental en la organización de las bibliotecas es la señalización de las áreas de la biblioteca. Entonces tenemos que tener una señalización correcta y debida, es decir, que sea en letras grandes y visibles a una altura visible, que se pueda notar la diferencia entre un área y otra área para que así no haya pierde para los usuarios e incluso a los mismos funcionarios de la biblioteca. Entonces esto también permite pues un mayor uso de las colecciones bibliográficas, ya que pues los usuarios pueden identificarlas rápidamente. También tenemos la autonomía de los usuarios en la búsqueda de la información, ya que pues los usuarios al ver una señalización debida y pues llamativa, puede que los incite a buscar su información por ellos mismos, y que pues también a veces esto puede crear que los usuarios también sean capaces de organizar la biblioteca ellos mismos. Tenemos la formación de usuarios en la localización física del material. Entonces, ya que los usuarios conozcan las colecciones y dónde se encuentran, pues esto les va a hacer muy fácil la búsqueda de la información. Y por último tenemos el dinamismo e imágenes de la biblioteca. Entonces digamos que una señalización correcta de las colecciones y las áreas en las que se encuentra la biblioteca puede dar pues una imagen nueva y fresca a la biblioteca, que sea pues llamativa para los usuarios y que pues los incentive a buscar la información que ellos necesitan en la biblioteca. Bueno, esto sería pues lo que se refiere a la organización física de las bibliotecas. Digamos que este es un punto también muy importante en lo que se refiere a la estructura de la biblioteca, porque no solo es tener los libros y las colecciones, no es simplemente tener el material bibliográfico y escoger según las necesidades de los usuarios y los tipos de usuarios, sino que también hay que tener una organización debida para que todas estas colecciones y libros sean utilizados por los usuarios y que pues haya un dinamismo en el préstamo y en la búsqueda de información y en la investigación y el uso que le dan los usuarios a todo el material bibliográfico que se encuentra en la unidad de información.
Bueno, esto sería todo y gracias por la atención prestada.